Ya. Para cerrar un poco los temas que tienen que ver con el módulo anterior y que también están incluidos en la tarea de esta semana, les voy a mostrar cómo se calcula un finiquito. Rápidamente vamos a hacer un ejercicio de una plataforma que nos permite hacer eso, de acuerdo a cada causal, ¿ya? Entonces vamos a ver los componentes y vamos a calcular un finiquito en función de la causal 161, necesidades de la empresa, que en el fondo es la que más se utiliza y también la que considera más técnica, ¿ya? Eso. Profesor, sí. una consulta, Claudia, dos consultas. Mire, que sabe que hay una compañera que no se puede conectar siempre, la Dana, que usted sabe, y para ella, para mandarle la grabación de la clase de hoy, para saber de los finiquitos, ¿usted la sube inmediatamente al aula, la grabación de la clase? Sí, o sea, para que ella haga la parte del trabajo que le corresponde. Entonces queremos mandarle todo el material, como no tiene internet, no tiene acceso, entonces queremos mandarle la grabación suya de esta clase ahora. Sí, de hecho la estoy grabando, la del martes creo que no se la envié por correo, pero la voy a subir al aula y esa también la voy a subir al aula inmediatamente terminando. ¿Ya? Ah, ok. Y lo otro, profesor, con respecto al trabajo, a mí, yo vi la rúbrica, el asunto de lo que usted dice en la última parte de incluir gráfico o carta Gantt, ¿eso va en este trabajo igual? No. Y ¿no? No. Es que dice ahí, Sí. rúbrica. No, eso es parte de la rúbrica, sí, pero no, el trabajo puntual esta semana es lo que está en el aula, ya que son los tres tipos de contrato. El informativo del finiquito, en el fondo, ¿qué se paga según la causal de despido? Que recuerden que son tres, que lo vamos a ver ahora. Y completar los dos formularios que van adjuntos en el aula virtual, que uno es un perfil de cargo y el otro es un aviso de búsqueda laboral. Son esas tres cosas. Los contratos, el informativo del finiquito y el completar los dos formatos que como les digo, también si me lo envían de aquí a mañana se los puedo revisar. Mañana al mediodía. ¿Ya? O sea, ¿eso es de la rúbrica anterior o de otra? O sea, no hay que quedó ahí, lo voy a revisar. No, lo que está en el aula es lo oficial. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver un ejercicio práctico para que podamos ver cómo se calcula un finiquito. Ya. Yo estoy en una página web que es bastante interesante, que si no la conocen la pueden visitar, que se llama calcular.cl, ¿ya? Y se fijan acá, en el fondo, es una página que nos permite calcular distintos temas que son de nuestra relevancia, digamos. Gratificaciones, liquidación de sueldo, sueldo líquido, sueldo bruto, hora extra, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver el cálculo de finiquitos, que nos queda ver un caso práctico para que pudieran, en el fondo, ustedes, o sea, esto más que nada para complementar un poco la tarea que tienen que hacer para el domingo, ¿ya? Aquí tenemos un simulador, entonces en función de los datos que nosotros vamos a ir ingresando, nos van a ir entregando los montos que finalmente tenemos que pagar acá, en el total del finiquito, ¿ya? Entonces, primero, recuerden, lo importante es que en función de la causal de término de contrato, es lo que al trabajador se le va a cancelar, ¿ya? Y en este caso, recuerden que teníamos tres artículos que engrosaban las causales por las cuales se pone término un contrato laboral. La 159, que por lo general agrupa las causales donde el trabajador, o de mutuo acuerdo, o por fuerza mayor, pone término el contrato de trabajo, ¿ya? Pero hay una voluntad o una situación de fuerza mayor que nace desde el trabajador para terminar el contrato laboral, ¿ya? Las 160 tienen que ver, como dice acá, todo lo que tiene que ver con desempeño, no participación o sea, prácticas reñidas con el reglamento interno, falta de la ética, ausentismo, abandono laboral, todas las causas que se pueden imputar en que el trabajador incurrió en una falta son las que están en el 160, ¿ya? Y las del 161, que principalmente la que más se ocupa y la que vamos a ver ahora, es las necesidades de la empresa, ¿ya? Que es cuando el empleador define poner término al contrato de manera unilateral, es decir, sin acuerdo, sino que le notifica al trabajador que ya no va a cumplir función a partir de determinada fecha. Y bajo este concepto se tienen que pagar casi todos los ítems que corresponden de acuerdo al tiempo de antigüedad que el trabajador tenga, las vacaciones que tenga acumuladas, etc. ¿Ya? Entonces aquí vamos a pinchar este. Como les digo, generalmente el que más se utiliza es necesidades de la empresa. ¿Ya? Ustedes, si quieren empezar a ver cómo funcionan los otros, igual lo pueden hacer. Aquí, igual, dependiendo de la causal, se les va a habilitar en el fondo los campos que deben llenar.
Bueno, silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Ya. Entonces, acá tenemos definida la causal, ¿cierto? 161 necesidades de la empresa. Fecha de inicio de contrato. Esto lo tenemos que poner siempre porque en el fondo esto nos va a definir cuánto tiempo lleva la persona en la empresa y si es que hay que pagarle indemnización por años de servicio, ¿ya? Supongamos que la persona ingresó en febrero del 2019. El primero de febrero de 2019. Esa es la fecha en que la persona ingresó y firmó contrato. La fecha de finiquito, supongamos que va a ser ahora, a fin de mes. Lo vamos a finiquitar el 30 de junio. Y acá nos pregunta fecha de aviso de despido. Porque recuerden que las leyes exigen, cuando despedimos bajo esta causal, tenemos que avisarle al trabajador con un mes de anticipación, y si no hubo un mes de anticipación, tenemos que pagarle el mes de aviso, que en el fondo es un sueldo bruto más, ¿ya? Entonces, supongamos acá que nosotros le avisamos hoy día, ¿ya? Entonces no le estamos entregando, no le estamos avisando con la debida anticipación, por ende deberíamos considerar el pago también de un sueldo adicional, ¿ya? Acá si se fijan arriba me dice las vacaciones obtenidas, ¿ya? O sea, el trabajador entre el 1 de febrero de 2019 y el 30 de junio del 2020, que es el periodo que el trabajador estuvo dentro de la empresa, acumuló 21.25 días de vacaciones. Eso es lo que tiene por derecho, ¿ya? Pero obviamente nosotros para efectos de finiquito tenemos que descontar los días que efectivamente se tomó, ¿ya? De acuerdo a la legislación chilena, el trabajador, por lo general, tiene 15 días de feriado legal, de vacaciones, ¿ya? Entonces, supongamos que se tomó todo el periodo. ¿Se fijan? Entonces, ya se tomó 15 días y le van a quedar solamente 9 días para efectos de finiquito, en los cuales, esto no lo vamos a ver ahora en detalle, pero siempre se calcula los días de vacaciones en días pendientes y días inhábiles, ¿ya? Si entre medio de los días nos queda un fin de semana, igual hay que considerarlo. No lo vamos a ver ahora, porque no es tan enredado, pero no es necesaria esa información ahora. Solamente ver que para efectos de finiquito teníamos que considerar 9 días para el pago del trabajador, ¿ya? Y con respecto a la fecha que nosotros ingresamos, si se fijan, tenemos un año, 5 meses, 0 días, ¿ya? Y bajo ese periodo, el trabajador tiene derecho a un año, es decir, a un sueldo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el trabajador tiene un año y 6 meses? Hagámoslo prueba, hagámoslo acá. Fecha de inicio. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que era el 1 de febrero? Nos corremos un mes, dejémoslo como el 1 de enero. Ahí el trabajador va a tener un año, 6 meses, ¿cierto? Acá cambió. Un año, 6 meses y acá quedan 2 años. Generalmente a contar del primer año, cada 6 meses se puede considerar como que el trabajador tiene 2 años completos y hay que pagarle 2 años, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Acá tenemos el sueldo fijo, ¿ya? Tenemos que ingresar si un sueldo fijo o un sueldo variable. Supongamos que es un sueldo fijo y supongamos que tiene una renta base, no líquida, base de 500.000 pesos. ¿Tiene gratificación? Supongamos que sí tiene gratificación. Cuando ustedes pinchan acá, se fijan que aparece la observación de cómo se calculó. Este es el 4,75 sueldos mínimos mensuales, mensualizados, lo que sea menor. ¿Ya? En el fondo, acá en este caso solamente se está calculando el 25% de 500.000. Colación, ya, supongamos que tiene una colación de bono mensual de 30.000 pesos. Recuerden que estos conceptos de colación y movilización no son imponibles. Tiene también 30.000 pesos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, en esta columna nos va a quedar cómo se va a construir el finiquito del trabajador. ¿Ya? Primero, indemnización, aviso previo. Esto es porque no le avisamos con el mes de anticipación que estipula la ley, por ende tenemos que pagarle un sueldo completo más. ¿Y por qué son 685.000? Porque eso es el sueldo base, más la gratificación, más la colación y más la movilización. Si se fijan, suman todos esos montos, le va a dar los 685 que tenemos que darle por concepto de indemnización por no dar previo de aviso. ¿Vale? Esto es lo mismo, la indemnización por años de servicio. Recuerden que acá nos habíamos quedado que por el hecho de que el trabajador tuviera un año y 6 meses, se consideraban 2 años. Entonces es esto por 2 y queda en 1.370.000 pesos.
Y las vacaciones, que también se pagan en este concepto, y en general las vacaciones se pagan a todo evento, si el trabajador renuncia, si el trabajador se va por mutuo acuerdo, igual siempre se deben pagar, que correspondía al pago de 10 días, es 166.666. Sumamos todos estos conceptos, nos va a dar que lo que tenemos que pagar al trabajador para finiquitar su contrato, bajo la causal necesidades de la empresa, es de 2.221.667. ¿Ya? Eso, ¿se fijan? No es tan simple. Esto es una página web, pero también los ERP que yo le he comentado, los software que ven el tema de recursos humanos, también nos ayudan básicamente a hacer este mismo cálculo. ¿Ya? Con la misma lógica, dependiendo de la causal de necesidades de la empresa, si es renuncia, si es por algún tipo de falta del trabajador, etc. ¿Ya? ¿Queda claro? Esto era modo de ejemplo solamente. Recuerden que en la tarea no tienen que calcular un finiquito, sino que en el fondo tienen que decir qué se paga, bajo qué causal. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Estamos claros con eso? Yo no a mí no me quedó muy claro lo de las vacaciones, profe. Que, por ejemplo, tenía 15 días y después quedó en 10, o sea, le sumamos 15. No, eso no lo entendí muy bien. Ya, volvemos a la pantalla. Yo no entendí lo de los 9 días, ¿se consideran del pago del trabajador? Tampoco lo entendí. 9 días, ya miren, a ver, lo siguiente. Vamos a borrar esto. Ya. El trabajador, entre la fecha de ingreso, 1 de enero del 2019 y el 30 de junio del 2020, acumuló en total 22.50 días de vacaciones. Ya recuerden que 1.75 días que se acumulan por mes. ¿Ya? Entonces, el trabajador tiene esta cuenta de vacaciones. Pero, ¿qué es la total que tiene? A esto todavía no le hemos hecho el descuento si es que el trabajador se tomó vacaciones. ¿Ya? Este es el total de vacaciones que el trabajador tiene. Entonces, supongamos que como el trabajador lleva 1 año 6 meses, ya le correspondió un periodo de vacaciones. Recuerden que el trabajador tiene 15 días hábiles cuando cumple 1 año de contrato. ¿Ya? De contrato desde el inicio del contrato, no cuando pasa indefinido, sino que desde que parte el contrato a plazo fijo, desde el primer contrato. Cuando cumple el año, el trabajador tiene derecho a un mínimo de 15 días. ¿Ya? Hay otras organizaciones que entregan más días, pero por lo general son 15 días. Entonces, supongamos que el trabajador se tomó esos 15 días, se tomó las 3 semanas que le corresponden de manera legal. A estos 22.5 días se les descontaron 15, ¿cierto? Y quedamos en 7.5, porque 7.5 más 15 son 22.5. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, acá hay una cantidad de días inhábiles. ¿Ya? ¿Qué pasa? Le voy a mostrar mi calendario para que lo vean. No se enreden con esto, pero lo que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a pagar días de vacaciones al colaborador, tenemos que contar los días corridos desde la fecha que le estamos desvinculando al trabajador, y si entre medio queda un fin de semana o un feriado, también se tiene que sumar a la cuenta de vacaciones que tiene el trabajador. ¿Ya? Entonces, supongamos. Esta es la fecha de finiquito del trabajador, ¿cierto? Va a ser el 30 de junio. Y el trabajador tiene pendientes 7,5, que si lo aproximamos en total son 8 días que tiene el trabajador pendiente. Entonces, desde la fecha de que termina el contrato, tenemos que contar retroactivamente 8 días, ¿ya? Y nos va a quedar entre medio, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre medio, si se fijan, nos va a quedar este fin de semana, más el día lunes, que también es feriado. ¿Ya? Entonces, esos 3 días feriados que quedaron en esta cuenta se tienen que considerar como días inhábiles y se suman a la cuenta de vacaciones del trabajador. ¿Ya? Entonces, por eso pasa eso. Si a 22.50, que es el total, ustedes le restan 15, quedan 7.50. Pero entre medio, como quedan estos 3 días festivos, también se le tienen que sumar a la cuenta del trabajador y por eso en total quedan 10. ¿Ya? No sé si queda claro. No es tan enredado, pero es como la fórmula de cálculo que tenemos que tener cuando calculamos las vacaciones. No se enreden con eso, se los comenté como a de rasgo, pero es cuando nosotros tenemos que descontar, tenemos que ir al calendario y empezar a contar los días para atrás que tiene el trabajador. Y sumar como días los fines de semana, sábado y domingo y festivos, a la cuenta del trabajador, porque también
se van sumando. ¿Ya? ¿Quedó claro? No se enreden, no se enreden. Es simplemente un ejercicio porque ya Sí, esto lo profe, van a ver también cuando vean remuneración el próximo año y van a ver cómo el detalle, cómo se calcula. Ya. ¿Estamos claros entonces con...? Voy a ver el chat si hay alguna consulta. Periodo anual, dice ahí. Buenas tardes. Ya. Eso era simplemente para ejemplificar. Recuerden calcular.cl, buscan finiquito y ahí pueden empezar a aprender cómo se calcula un finiquito. ¿Ya? Recuerden que para el trabajo no estoy pidiendo cálculo. Insisto en eso, solamente que bajo la causal 159 se paga esto. Bajo la causal, por ejemplo, que vimos ahora que era la 161, se pagan el año de servicio, las vacaciones, la indemnización, si es que no, el mes de aviso, si es que no la avisé con la anticipación. Eso es lo que necesitamos saber para Profe, el finiquito. habla, ¿Sí? tengo una duda. Lo que pasa es que el martes usted nos dijo que esa parte del finiquito había que definir cada artículo, pero nos dijo que había que ver, poner qué se pagaba en cada artículo. Dependiendo Pues, de, esa es la tarea. hay que definir cada uno No, y más. ¿Cómo? No entiendo. Entendí otra cosa entonces el martes. lo que tienen que hacer es un informativo hacia los trabajadores que ustedes les digan bajo la causal de término de contrato qué se le va a pagar. ¿Ya? Entonces, por eso estábamos haciendo el ejercicio recién, por ejemplo. Por necesidad de la empresa hay que pagarle el año de servicio, las vacaciones y el mes de aviso. Cuando son, le estoy diciendo la tarea, en el fondo, cuando es la renuncia que hay que pagarle, las vacaciones. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en esa parte. Ah, ya, gracias, profe. Ya. ¿No habiendo más consultas con esto? ¿Estamos claros? Para ver lo del reclutamiento y selección. Ya. Partamos entonces. Se me cerró la... Acá, ya. Ya. Esto es lo que está en el aula virtual, a modo de material informativo. Recuerden que estamos en el segundo proceso de reclutamiento y selección, que es lo que está alojado en el módulo 4. ¿Ya? Y que también tiene una parte que incluye la tarea de esta semana que tiene que ver con precisamente lo que estaba viendo en la pantalla, la descripción de cargo y el perfil de búsqueda laboral para obtener el reclutamiento. ¿Ya? Entonces, el proceso en general, el proceso de selección va a partir con una planeación, ¿ya? Y esto va a surgir en función de un análisis que nosotros como recursos humanos tenemos que hacer respecto de la cantidad de trabajadores que tengamos, y también si se va un cupo, si lo tenemos que cubrir o no, si tenemos que hacer un reclutamiento interno, o si ir a buscar a candidatos afuera, etc. O sea, realmente todo el proceso en sí parte con un proceso de planificación, ¿ya? Entonces, generalmente las empresas tienen que calcular primero la dotación de personal que necesitan para poder operar, ¿ya? Supongamos una empresa nueva que se está formando. Y para eso, obviamente, hay que definir el número de personas que tenemos que llegar primero, ¿ya? Cuántas personas contribuyen en el fondo el organigrama de la empresa y cuántas personas vamos a alojar en cada cargo, ¿ya? Por lo general, los cargos de gerencia y jefatura son ocupados por una persona, los cambios de mando medio, coordinador, etcétera, pueden ser ocupados por más de una persona, y a nivel operativo son cargos más masivos y siempre ahí vamos a tener que necesitar mucha gente, y ahí son cargos que pueden ocupar 200, 300 personas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de planeación, en el fondo es calcular qué dotación nosotros vamos a necesitar para poder dar cumplimiento a la operación de la empresa, o de la organización en general, ¿ya? Y eso va a depender, obviamente, del rubro, en que trabaje, si es retail, ventas, productivo, etcétera. Pero básicamente ahí tenemos que nosotros, en función de ciertas métricas, definir el total del personal, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo muy claro, yo cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en un call center, por ejemplo, yo tenía que definir la dotación que necesitábamos por cada turno. ¿Y cómo lo hacíamos? Calculábamos cada media hora, por ejemplo, cuántas llamadas entraban, en total cada media hora, lo dividíamos por el tiempo promedio que se demoraba un ejecutivo responder un llamado, y esa división nos daba el número de personas que necesitábamos cada media hora, ¿ya?
las empresas productivas hacen ejercicios similares en el fondo, de cuánto es lo que necesitan producir en una determinada cantidad de tiempo para ver cuántos trabajadores necesitan por cada turno, ¿ya? Esas tareas son de nosotros y para eso ustedes el próximo semestre van a tener estadística que les va a permitir en el fondo calcular estos temas y tener acceso a herramientas de cálculo básico que en el fondo son para calcular dotación que necesitamos, etc. ¿Ya? Y también tenemos que regirnos por ciertos pronósticos en función de cambios económicos, tecnología y ciertas variaciones que se dan durante el año. ¿Ya? Supongamos una empresa de retail, una empresa que funciona multitienda, que tiene ropa, o cualquier empresa en general, tiene que hacer un presupuesto de recursos humanos, que generalmente nosotros como recursos humanos tenemos que tener los presupuestos más o menos listos en octubre. ¿Y qué incluye un presupuesto de recursos humanos? Todos los costos asociados a personas que vamos a tener el próximo año. Ya no solo en remuneraciones, sino que también en beneficios, en capacitación, en convenios, en el aniversario de la empresa, etc. Nosotros siempre tenemos que manejar un presupuesto anual como cualquier otra área, ¿ya? Y, por ejemplo, una empresa retail que tiene algunas variaciones de venta en algún tiempo, sabe que, por ejemplo, el Día de la Madre tiene que tener una cantidad de vendedores un poquito mayor y sobre todo en la época de Navidad tiene que tener una cantidad, doblar, por ejemplo, la cantidad de vendedores que va a tener, ¿ya? Entonces, obviamente se planifican desde el año anterior, como les digo, mes por mes, en el fondo, cuánta gente tienen que tener en función de la demanda que van a tener, ¿ya? Y eso obviamente se tiene que plasmar en un presupuesto para, en el fondo, contar con los recursos para efectivamente después tener fondos para poder contratar a los trabajadores que necesitamos, ¿ya? Y también, obviamente, por ejemplo, en los meses de enero y febrero, que son de vacaciones, generalmente las empresas de retail, el comercio en general requiere de menos personal, por ende a todo el mundo le da vacaciones en enero y febrero porque sabe que puede funcionar con una votación de menos personas, ¿ya? Esos son ejercicios que ustedes van a tener que hacer dependiendo del rubro donde les va a tocar trabajar, pero tenemos que nosotros como recursos humanos determinar cuáles son las dotaciones, etc. Y una vez que tengamos claro cuántas son la cantidad de personas, tenemos que en el fondo entrar a determinar los perfiles, que es lo que ustedes van a hacer en este caso el trabajo esta semana con los 2 cargos que le dimos como ejemplo, ¿ya? O sea, ya sabemos cuántas personas tenemos, pero también tenemos que saber qué competencias, habilidades, conocimientos tiene que tener cada trabajador en los distintos puestos que va a tener, ¿ya? Entonces, generalmente el proceso de planificación implica estas 2 áreas. Primero, ¿cuántas personas necesitamos? Segundo, ¿qué necesitamos de estas personas? ¿Qué competencias tienen que tener? ¿Qué talentos tienen que traer a la empresa? ¿Qué experiencia tienen que traer? Etcétera, ¿ya? Y con eso, con ese marco definido, en el fondo ya tenemos que empezar a generar el proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Pero si hay alguna pregunta en el chat. Ya. Primero, como dice acá, tenemos que considerar algunos pasos a considerar que básicamente van a ser dónde vamos a publicar los avisos, cuáles van a ser nuestros canales de reclutamiento en el fondo, porque no podemos ocupar los mismos canales de reclutamiento para distintos cargos, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro. Si bien hay bolsas de trabajo, por ejemplo, que nos permiten llegar a una cantidad importante de candidatos. Por ejemplo, Trabajando.com tiene alojados 5 millones de currículums, o sea, hay 5 millones de personas que tienen su currículum alojado en Trabajando.com. Y es la bolsa que tiene mayor masividad. En mi experiencia he tenido buenos resultados con Trabajando porque generalmente postula un aviso y llega harta gente, llegan candidatos de sobra para poder hacer una buena selección de precandidatos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vamos a buscar un cargo muy específico, de repente ni siquiera vamos a tener que esperar a que llegue, sino que vamos a tener que nosotros salir a buscarlo, ¿ya? Que es lo que se llama headhunting, que la traducción literal es cazador de cabezas, pero hay empresas, consultoras de recursos humanos que tienen un servicio de headhunting, que se encarga, por ejemplo, de levantar un gerente de una empresa que tiene un buen desempeño y llevarlo a otra, ¿ya? La persona no está buscando trabajo, sino que le llegan a ofrecer trabajo en función de sus buenas referencias laborales y se lo llevan a otra empresa. Entonces, todos esos tenemos que tenerlos definidos, obviamente, al principio. ¿Qué canales vamos a ocupar? ¿Qué tipo de procesos vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una sola entrevista? ¿Vamos a hacer más de una entrevista? ¿Qué test vamos a aplicar? ¿Quién va a hacer la entrevista final? Ese tipo de todas esas definiciones de cómo va a ser el proceso, obviamente, tienen que quedar planificadas y definidas desde un principio, ¿ya? Y generalmente ahí hay una planificación que lleva ciertos tiempos en el fondo por cuánto nos vamos a demorar por cada proceso. Por ejemplo, desde que publico el aviso en el portal,
quizás voy a dejar que pasen 3 días para que postulen candidatos y al cuarto día voy a recién empezar a filtrar. Y quizás el quinto o sexto día voy a empezar a hacer las pre-entrevistas, las entrevistas de los primeros candidatos, y ya las entrevistas definitivas las debería estar haciendo la segunda semana. Siempre tenemos que planificar en función de los tiempos que nosotros tenemos, ¿ya? También la empresa, obviamente que, como les digo, son nuestros clientes internos, las distintas áreas nos van a dar ciertos plazos también para que nosotros podamos cumplir, ¿ya? Un proceso de selección puede ser muy rápido, cuando estamos hablando de cargos masivos, por ejemplo, donde hacemos entrevistas masivas, entre que la persona llega y está trabajando en la empresa, pueden pasar 2 o 3 días, ¿ya? Cuando la necesidad de la empresa es precisamente que cubrir la vacante lo antes posible. Pero si vamos a buscar un cargo de gerente, de director, incluso hasta de jefe, podemos estar hasta 2 meses quizás en un proceso, ¿ya? Con muchas entrevistas, hay de repente 3, 4 entrevistas que tiene que pasar la persona con distintos enfoques, con distintas personas, etc. Entonces eso también va a depender en el fondo del cargo que nosotros tengamos que reclutar, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir los criterios de selección, ¿ya? O sea, con qué nosotros vamos a seleccionar al candidato, ¿sí? Para ello, generalmente hay una serie de tests. Les voy a mostrar algunos al final de la clase para que los vayan conociendo, o de proceso, ¿ya? Como les decía, no hay un solo tipo de entrevista, ¿ya? Generalmente uno conoce el tipo de entrevista laboral donde llega donde una persona, que puede ser alguien de recursos humanos, o la jefatura directa que necesita el cargo, y tiene una conversación en torno a la experiencia, las habilidades del trabajador. Ese es como el estándar más normal de entrevistas, pero también hay un tipo de entrevista que es la entrevista por competencia, ¿ya? ¿Y qué busca esa entrevista? En el fondo, hallar evidencias que la competencia que nosotros queremos, el candidato la tiene. Entonces cambia un poco el foco porque ya no es una pregunta y respuesta, sino que es una situación en que el candidato se le pone en un caso, en una situación hipotética, y la idea es ver cómo reacciona, cuáles son sus decisiones, etc. ¿Ya? Hay otras técnicas que, por ejemplo, se llaman, que los vamos a ver el próximo semestre, que se llaman assessment de competencia, donde a un equipo o un grupo de candidatos, que pueden ser 4 o 5 máximo, también se les genera una situación y en el fondo ellos tienen que empezar a solucionar un problema. Generalmente después de un problema y las personas que están ahí tienen que solucionar el problema, y las personas que están haciendo el proceso de selección, o los reclutadores, o los psicólogos, están mirando cómo las personas se comportan. Entonces ahí están en el fondo evaluando quién toma la mejor iniciativa, quién es el liderazgo, quién es el más creativo, etc. ¿Ya? Es una situación bien ficticia y que a veces, igual como candidato, puede ser un poco incómodo porque uno se siente un poco observado y de alguna forma está compitiendo con el otro candidato que está ahí en pos de obtener el trabajo, ¿ya? Pero es una buena herramienta para el reclutador, en el fondo, para poder evidenciar que si estás buscando una persona que necesite ser líder, en una situación en que inmediatamente social, los líderes van a aparecer innatamente, por ejemplo. Entonces son situaciones que simulan alguna situación compleja en el fondo para ver cómo lo resuelven y ver cómo ponen en práctica sus competencias. Entonces ya no son entrevistas de conversación, sino que ya en el fondo abordan precisamente las competencias del candidato para ver si es que son pertinentes a lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Tenemos obviamente la descripción del cargo, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, que recuerden que para salir a buscar al candidato, obviamente nosotros tenemos que tener claro qué estamos buscando. Ya es como si salimos a buscar algo sin saber qué es, no lo vamos a encontrar. Entonces tenemos que tener siempre este perfil de cargo que ustedes tienen que hacer ahora para saber qué van a salir a buscar al mercado, ¿ya? Entonces cuando tenemos definido ya qué es lo que tenemos que seguir a buscar, ¿ya? También tenemos que mirar si es que lo podemos tener adentro de la empresa o hay que ir a buscarlo afuera, ¿ya? Cuando hablamos de reclutamiento interno, es hacer un proceso interno para cubrir una vacante, ¿ya? Es decir, se va a una jefatura en una empresa y lo ideal es que entre los mismos empleados, quizás los mismos subalternos de la jefatura que se va, se pueda dar un proceso para que cubra esa vacante, ¿ya? Esto se da mucho en las empresas que son demasiado especialistas en algo, o que son muy técnicas, y que es muy difícil salir al mercado a encontrar a alguien, ¿ya? Entonces, esto se da, por ejemplo, en minería, en tecnología, que generalmente las empresas tienen a personas formadas dentro de la misma empresa para que cubran los cargos, ¿ya? Generalmente las empresas grandes trabajan con algo que se llama planes de sucesión, ¿ya?
Entonces tienen a un gerente, por ejemplo, pero inmediatamente están formando a una persona que viene por debajo de este gerente para que suceda en el cargo, por eso se llama plan de sucesión, cuando este se vaya, ¿ya? Entonces son empresas que por una parte tienen un plan de carrera, que obviamente eso es súper bueno porque a los trabajadores los motiva, porque si hago bien mi pega, lo más probable es que ascienda. Y eso también hace que en el fondo el trabajador se fidelice, se quede en la empresa, se capacite para poder acceder a ese cargo, por lo tanto en el fondo se va desarrollando tanto él como la empresa. Y también un reclutamiento interno mucho más barato y ahora mucho más tiempo que hacer un reclutamiento externo, ¿ya? Entonces es una buena práctica también y que la implementan principalmente en las empresas grandes o que tienen algún cargo muy específico con conocimientos muy específicos que sea muy difícil poder encontrarlo afuera, ¿ya? Hay empresas que tienen maquinarias que son de la empresa, sistemas que son de la empresa, entonces obviamente lo más fácil es que lo maneje alguien que sea de la misma empresa, ¿ya? Y si no tenemos esta opción, como les digo, que siempre es la más corta y más barata de hacer un reclutamiento interno, tenemos que seguir a buscar al candidato afuera. Y ahí es cuando ocupamos los canales de reclutamiento interno, externo, ¿ya? Que por lo general son, y a grandes rasgos, lo que todos ocupamos son las bolsas de trabajo. Y que para ello publicamos avisos como el que ustedes tienen que hacer en el trabajo esta semana, para atraer a esos candidatos. Y en ese aviso aquí le estamos transmitiendo el cargo, cuáles son los requisitos, qué es lo que queremos de la persona que llegue, y le hacemos algunas preguntas para saber qué tan acorde está con lo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Recuerden que esas preguntas son de filtro, siempre son preguntas de filtro para saber más o menos qué tan acorde está el perfil y las expectativas de la persona versus lo que nosotros estamos buscando y le podemos ofrecer como empleado. ¿Ya? Y bueno, fases o etapas del proceso de selección. Publicamos el aviso en estas bolsas de trabajo, ¿ya? Y dependiendo del cargo van a llegar una serie de candidatos, ¿ya? Yo les digo, en un cargo operativo pueden llegar fácil 500 currículos en un día de candidatos. Si son cargos más de jefatura, de gerencia, van a llegar quizás 10, 20, ¿ya? Ahí va a variar un poco la cantidad de candidatos según el perfil que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, en base a todo ese montón de candidatos que nosotros vamos a recibir, tenemos que hacer un filtro curricular, ¿ya? De los que llegan siempre va a haber gente que se va a adaptar al perfil que nosotros estamos buscando, que tiene las expectativas de renta que nosotros le ofrecemos, y igual va a haber otro porcentaje importante de personas que no van a cumplir el perfil que nosotros estamos buscando, porque pueden estar sobrecalificadas, o sea, están postulando a personas que nosotros estimamos que su nivel de competencia o experiencia está por sobre lo que nosotros necesitamos, que eso también pasa. Puede estar bajo calificación, no cumple los requisitos mínimos que nosotros queremos, o simplemente sus expectativas de renta están muy alejadas con lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces, en esos casos, todos esos candidatos quedan fuera del proceso y seguimos con los que se adecúan al perfil y sus expectativas están dentro de lo que nosotros le podamos ofrecer, ¿ya? Y ahí viene un segundo filtro, porque obviamente no podemos entrevistarlo a todos. Si tenemos un primer prefiltro 30 candidatos para un cargo, obviamente es mucho, ¿ya? Idealmente, si vamos a buscar un cargo, la idea es poder entrevistar a unos 10 candidatos, ¿ya? Generalmente a nosotros nos van a pedir una terna por cargo, es decir, si la persona necesita, por ejemplo, un contador, vamos a tener que presentarle 3, para que la persona elija entre esos 3, o en este caso, por ejemplo, el gerente de finanzas elija entre estos 3 contadores cuál es el que se adecue más al perfil que está necesitando. ¿Ya? Entonces, por eso, si necesitamos un contador, para presentar una terna, tenemos que entrevistar por lo menos a 9, ¿ya? Y de esos 9, obviamente, tratar de sacar 3. Si necesitamos cubrir, y que a veces pasa, y de hecho les va a pasar, sobre todo si trabajan en consultoras de recursos humanos, 50 operadores de bodega, para el día siguiente hay que entrevistar 300 personas, ¿ya? Y esos números son reales, porque yo también trabajé en una consultora, mi primera etapa laboral, precisamente haciendo entrevistas, me tocaba reclutar gente para call center y para cargos de venta, y claro, y son pedidas masivas. O sea, me acuerdo que tenía clientes a BTR, y BTR me llamaba por teléfono y decía, necesito 15 ejecutivos mañana trabajando a las 8 de la mañana. Chuta. Entonces siempre hay que estar haciendo un reclutamiento constante y estar entrevistando al día, no sé, 100, 150 personas, ¿ya? ¿Y es factible hacerlo? Sí, es factible hacer entrevistas masivas con algunos test que nos permiten hacer un prefiltro, digamos, considerando que es imposible poder entrevistar quizás a 100 personas face to face, cara a cara en un día. Entonces hay algunas herramientas de reclutamiento que permiten en el fondo hacer ciertos filtros, que son las entrevistas masivas, ¿ya?
y que es parte del trabajo que les toca hacer y que lo más probable les toca hacer en sus primeros años, ¿ya? Como antecedente, por ejemplo, nosotros trabajamos con Jumbo, con los supermercados Jumbo, y los alumnos que se han ido a hacer su práctica Jumbo, ni siquiera trabajar, los que están haciendo su práctica, están a cargo de hacer los procesos de entrevistas masivas, ¿ya? Para los cargos de reponedores, de bodega, etcétera, de alimentación. Los chicos son los que tienen que explicar las condiciones, el cargo, entregar los test, aplicar los test a los trabajadores, a los candidatos en este caso, y manejar todo ese proceso de entrevista masiva, ¿ya? Entonces, generalmente tenemos estos dos procesos, y dependiendo del tipo de entrevista, obviamente vamos a también definir qué tipo de test o pruebas le vamos a aplicar, ¿ya? Para lo que son las entrevistas para cargos masivos, generalmente se van a hacer test psicométricos que son autoadministrados, un cuestionario que uno le entrega al candidato y el candidato lo tiene que completar en un cierto tiempo, ¿ya? Cuando son entrevistas para cargos ya de mando medio o quizás de liderazgo, necesitamos saber un poco más del candidato, sus competencias, su estilo de comunicación, cómo trabaja en equipo, su estilo de liderazgo, y para eso hay otro tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, aprovechando que estamos en este punto, les quiero mostrar esto. Uy, no se ve tan bien, pero algo se alcanza a ver. Este es una muestra de un test que se llama DISC. Después vamos a ver qué significa DISC. Y que es un test psicométrico, y que se ocupa principalmente para, como yo les comentaba, entrevistas masivas. Cuando tenemos que entrevistar a 30 candidatos con cargo y no nos da el tiempo, le entregamos, por ejemplo, este test, que en general es como el más utilizado para que el candidato lo complete, ¿ya? Y que acá lo que tenemos que hacer, si se fijan, se ve súper mal, pero ojalá que se alcance a ver. En el primer cuadrito donde dice número 1, hay 4 características que dice entusiasta, rápido, lógico y apacible. Y lo que se le pide al candidato en este caso es que señale con cuál se identifica más y con cuál se identifica menos. O sea, de estas 4 tiene que elegir 2. Una que lo identifique más y otra que lo identifique menos. ¿Alguno de ustedes le ha tocado hacer este test cuando ha ido a alguna entrevista? Profesor, ¿Mm? profesor, sí, a mí me ha tocado varias veces ese Este. test. Sí. Pero, profesor, bueno, aparte de medir las habilidades, ¿qué es lo que ven, qué es lo que se ve acá? ¿Cómo es la persona, la habilidad blanda? Eso les quería preguntar a las personas que lo habían respondido. ¿Saben a qué apunta? ¿A dónde va? Yo no, yo lo he respondido varias veces, pero no sé a qué va. Ya. Me imagino, profesor, ¿Sí? ¿Saray? puede ser a las debilidades que tiene el trabajador Ya, y a las sí. fortalezas también. También. ¿Alguien En más la iba a hablar? ¿Ah? Ya. Por ahí va. Yo, profesor, yo lo he Messi. respondido varias veces, pero las veces que lo he respondido me hacen el contrato. Después de responder todas estas cuestiones de papeleo, me hacen el tiro contrato para mí que ni lo revisa. Sí, puede ser. Hay algunas consultoras que tienen, sobre todo consultoras de recursos humanos, tienen la mala práctica de hacer los test por hacerlo, que queda el respaldo que se lo aplicó y ni siquiera lo revisan, ¿ya? Pero a ver, les explico. Primero, hay mucha mitología o mito en función de lo que son las evaluaciones laborales, psicolaborales, ¿ya? Principalmente, y para que lo tengan claro, todos estos test de partida no son creados propiamente desde la psicología laboral como test de selección de personas, sino que son test que vienen desde la psicología clínica, ¿ya? Y que se aplican desde hace mucho tiempo, en el fondo, para ver temas relativos a personalidad o algún trastorno de personalidad que la persona pudiera tener, ¿ya? Ahora, para que lo tengan claro, este test, y en general los tests que a ustedes le aplican cuando van a una entrevista, es para ver su personalidad. Son tests de personalidad y que miden aspectos superficiales de la personalidad. O sea, aquí no nos están midiendo en el fondo nuestro inconsciente, ni cómo pensamos, ni lo más profundo de nuestro ser. No, son solamente aspectos superficiales, ¿ya? Y que los podemos evidenciar completando este test, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este test hay características de personas. Como decía, el primero dice entusiasta, rápido, lógico y apacible. Entonces la persona, al responder esto, tiene que definirse a sí mismo en su personalidad.
diciendo lo que está más alejado de mí y lo que está más cercano a mí, ¿ya? Entonces, este test, si bien es psicológico, nosotros, como ustedes como técnicos, yo como sociólogo, lo podemos hacer, lo podemos aplicar, porque es súper simple de poder resolver. Cada cuadrito tiene un puntaje. Entonces, una vez que el candidato responde a esta prueba, nosotros lo tomamos, lo sumamos, nos va a dar un puntaje, y según ese puntaje tenemos que clasificar a el candidato. ¿Y lo vamos a clasificar para qué? Según esto. De acuerdo al puntaje que el candidato haya obtenido en el test, nosotros lo tenemos que colocar en uno de estos 4, no es cuadrante porque es un círculo, pero en uno de estos 4 características de personalidad, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay 4 ejes. Se me tapa el lápiz. Sentimientos, por un lado, razón por el otro. Se supone que son polos opuestos. La razón es como alguien muy racional que piensa mucho, y el sentimiento es una persona que actúa más por su sentir que por lo racional. Ya, ese es un eje, ¿cierto? Razón, sentimiento. Y el eje que está horizontal es introversión y extroversión. Introversión, una persona que es más tímida, que le cuesta más comunicarse, etc. Y el otro lado está la extroversión, que es la persona con más personalidad, que se dice, con más canchero, como también se dice vulgarmente, etc. Entonces, nosotros en función del puntaje que el candidato obtenga, lo clasificamos acá, ¿ya? Aclarar que acá en este test no hay preguntas buenas ni malas, ¿ya? Aquí no va a responder bien o mal, sino que lo que nosotros estamos haciendo es ver dónde en este círculo va a quedar el Profesor. el candidato en función de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Profesor, una consulta ya, una vez ya expuesto estos 4 tipos de personalidad, una empresa, ¿cuál es el prototipo de trabajador que más le acomoda? O sea, no creo que le acomode la letra de una persona agresiva y brusca y egocéntrica, ¿no? Muy bien, muy buena observación, Saray. Efectivamente, lo rojo, si caemos en el rojo, difícil que vamos a entrenar, ¿ya? Ahora, dependiendo del tipo de cargo, también nos podemos mover entre los otros 3 colores, ¿ya? Supongamos, en los mismos casos que estamos buscando esta semana, que son un community manager, que acuérdense que es la persona que administra la red social de una empresa, y el diseñador web, que en el fondo también es el que diseña la página, los logos, etc. ¿Dónde creen que debería estar estos cargos que son como más creativos, innovadores? ¿En qué color? Yo creo que en el C, o sea, en el I. En el I, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son sociales, son creativos, entusiastas, vigorosos, persuasivos, etc. Ahora, supongamos que necesitamos un contador para pagar las planillas, que sea súper prolijo, ordenado, que cumpla los tiempos. ¿En qué color debería caer? El verde. Letra C. En el C. En el C, ¿cierto? Porque está entre la razón, es más racional, es más preciso, acata reglas, lógico, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Quizás si quisiéramos buscar a alguien de recursos humanos, nosotros por colores, chiquillos, porque después hay otros test que los vamos a ver en el siguiente semestre, pero nosotros por colores deberíamos estar en el color verde. El ideal, como profesionales de recursos humanos. ¿Alguien iba a hacer alguna consulta? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, demos el ejemplo de que en el test sacamos 30 puntos, que es lo esperado. Y esos ¿Sí? 30 puntos, nosotros a raíz de ese puntaje, nosotros seleccionamos el color al que va. No. Cuando tú sumas, haces el test, la persona responde, suma el puntaje, dependiendo el puntaje que el trabajador tenga, si, no tengo los datos acá, pero si está entre 5 y 10, cae en el rojo, si está entre 10 y 15, cae en el amarillo, si está entre 15 y 20 en el verde, y entre sobre 20 en el C, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Entonces, el rango de puntaje que tenga el trabajador lo va a clasificar en alguno de estos 4 puntos. ¿Ya? Eso es como para que tengan una muestra gráfica de los test psicométricos que, bueno, hay otros que son que se llama el IQ, que les ponen una cierta cantidad de ejercicios matemáticos, les ponen ejercicios de seguro, les ponen un tiempo, eso por ejemplo es para ver inteligencia, ¿ya? Este que estamos viendo acá, el DISC, es para ver personalidad. Hay otros que sirven para ver inteligencia, otros que sirven para ver ¿Profesor? tolerancia a la presión, etc.
y que son básicamente fáciles de manejar porque podemos, nosotros mismos, como les digo, sin ser psicólogos los podemos utilizar. Hay otros que nosotros no podemos utilizar que los vamos a ver ahora. ¿Quién me estaba preguntando algo? Yo, Claudia. Claudia. El típico test, yo he ido a varias entrevistas, el típico test que siempre hacen, y yo lo que no, siempre he tenido la duda, ¿qué es lo que ven en ese test? El dibujar un hombre bajo la lluvia, que siempre se hace en casi siempre, la mayoría de las veces. ¿Sí? Entonces, uno tiene que hacer la lluvia, obviamente, y después contar una historia atrás. ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Se ve las habilidades? ¿Se ve la personalidad? Personalidad. También antes de personalidad. Se ocupa mucho porque de partida es más fácil, hay una hoja en blanco y un papel. No necesita más recursos que eso porque la persona lo puede usar, ¿ya? Yo no soy más experto para poder analizarlo ni explicarlo, porque eso sí ya lo tiene que explicar ni siquiera un psicólogo, yo creo que es un grafólogo. Los grafólogos son las personas que leen la firma, que como que ven aspectos de personalidad en la escritura, que efectivamente son reales, es una ciencia real, pero básicamente lo que hace el psicólogo cuando revisa eso está viendo personalidad. Entonces hay ciertos parámetros que se utilizan, en el fondo la forma en que dibujan la lluvia es como tú ves la adversidad, por ejemplo. Si una persona dibuja una lluvia muy grande, es porque ve los problemas que son muy grandes. Dibujarse con paraguas no, ¿ya? Porque supone que una situación de lluvia es una situación adversa. Entonces, una persona que quizás se dibuja sin paraguas, es como, no se protege, digamos. Afronta los problemas así. Una persona que se dibuja con paraguas eventualmente se está protegiendo en este contexto, ¿ya? Si dibuja un piso, si es que tiene racional o no, ya son interpretaciones que son psicológicas, que no digo que lo que estoy diciendo sea así, pero van en esa línea, ¿ya? Igual sabía lo mismo, profe, lo que Sí. usted está diciendo, lo que si llovía mucho era porque se inundaba de emociones, si no está, o sea, era como muy temperamental, si no se Etcétera. dibujaba en un piso es porque es una persona inestable, cosas así. Si me dibujo muy grande es porque tengo un ego grande, si me dibujo Claro. chiquitito es porque quizás soy Sí. medio tímido, etcétera. Esas son las lecturas que pueden hacer los psicólogos. Entonces, como les digo, se ocupa harto porque es bajo costo, lápiz, papel, y para el psicólogo en la B, listo. No tiene que hacer mucho análisis. No tiene que tabular, sumar, restar, es sumamente simple. Entonces, también se ocupa harto para las entrevistas masivas porque es una prueba bien rápida de poder revisar, ¿ya? Profesor, y lo otro que siempre, por lo menos a mí me decían que cada vez que cuando, por lo general te muestran imagen, que tú trates siempre de ver puras cosas bonitas, nada negativas. Eso es otro de, no sé para qué, pero en el fondo Ese. es lo que decían. El de las cuando- manchas. La mancha. Ese. El de las manchas, sí, el de Eso. las Ya. manchas. Después voy a hablar de ese. Ya. El de las manchas. Vamos a ver este primero. ¿Conocen este? ¿Le han hecho este test? Y le pregunto la pregunta, Sí, le muestro una libretita. ¿Qué color le sí. gusta más? Sí, Ya. Aquí nosotros no nos metemos, porque este es un tema netamente de los psicólogos. Nosotros no podemos aplicar ni revisar estos tests, ¿ya? Estos tests ya son psicológicos. Y eventualmente, como yo les comentaba, los otros tests que nos permiten ver aspectos un poco más superficiales de la personalidad, estos tests de los colores le permiten al psicólogo ver aspectos un poco más profundos, ¿ya? Que no son tanto yo como me desenvuelvo socialmente, sino que son cosas que yo puedo tener más arraigadas. Aunque no lo crean, los colores permiten ver eso, ¿ya? Entonces, este test de Lucher es bastante utilizado, pero esto obviamente ya no se puede aplicar en test masivos, sino que se aplica en entrevistas personales, ¿ya? Y como les digo, también es un test de personalidad, pero que se enfoca en aspectos que quizás van un poco más profundos, ¿ya? Y en general también tiene que haber una coherencia, así que la persona va respondiendo lo mismo una vez a otra. Porque le preguntan muchas veces qué color le gustan, ¿cierto? Y son los mismos colores. Entonces, la idea también es como, aquí nos vamos a entrar como a qué significa, lo vamos a ver más en el segundo semestre cuando vea el reclutamiento y selección, veamos cada uno de los tests que se ocupan, pero básicamente un test psicológico que permite ver temas de personalidad de acuerdo de la colorimetría que el candidato le va respondiendo al psicólogo, ¿ya? Igual hay algunas tendencias, generalmente, bueno, los colores más ¿cómo decirlo?, marcados, que son el negro, el blanco y el gris, marcan tendencia un poco más fuerte, oposicionista, y los colores más como verde, naranjo, amarillo, son de gente un poco más, ¿cómo puedo decirlo?, moderada, tranquila. También en el fondo eso son, como en términos generales, lo que se está buscando en el fondo, ya ver tu personalidad a partir de los colores que tú señalas. Y este, que me estaban preguntando, es el test de Zúñiga, el test Z.
Este test, hace mucho tiempo que la psicología clínica lo descartó como un test que se pudiera aplicar para describir personalidad. No obstante, muchas consultoras todavía lo siguen aplicando. De hecho, más cuando yo entré a ANAC, me acuerdo que la consultora donde fui me aplicó este test. Pero en general la psicología clínica, por lo menos hace 10 años, ya lo invalidó. ¿Por qué? Porque era demasiado subjetivo, ¿ya? El tema de las formas, porque aquí uno puede ver cualquier cosa, entonces... y también había un sesgo en el fondo de no decir cosas raras. La gente tiende a quizás ver algo raro, pero por un tema de chuta, si lo digo quizás no me van a dejar en el trabajo, tendría a decir lo más lógico, ¿ya? Que son la mariposa, que son acá los 2 elefantes, por ejemplo, etc. Y también habían ciertos parámetros que se asociaban a esto. O sea, por ejemplo, la persona que veía texturas, que veía pelo, eventualmente podía tener algún tipo de trastorno de personalidad. Era importante que las personas definieran que las figuras la veían por la forma y por los colores, ¿ya? Esas son las cosas que importaba el psicólogo cuando revisaba estos tests. Pero esto yo lo estoy mostrando en el fondo porque ya son tests que ya no se ocupan, ¿ya? Y porque son antiguos, son muy antiguos, estamos hablando que estos tests son del principio del siglo XX, sí, son del principio del siglo XX, entonces, y que se utilizaban en psicología clínica hace mucho tiempo y que se supone que era para discriminar a personas, o sea, discriminar en el sentido de identificar personas que tenían algún tipo de patología o algún tipo de trastorno de personalidad, ¿ya? Pero este test ya no se debería ocupar, ¿ya? También se los quería comentar. Eso, era como una revisión rápida de los tipos de test que pueden ustedes encontrar. Algunos los vamos a aplicar nosotros, sí, cuando son entrevistas masivas, otros ya definitivamente los va a aplicar el psicólogo. ¿Ya? Y, bueno, después está el tema de la entrevista. O sea, todo proceso tiene que estar con una entrevista y en algunos cargos más masivos, cuando la persona necesita, o la empresa necesita el trabajo rápido, hace una entrevista masiva, como decía la compañera, 3, 4 preguntas, le pasan el test, completa el test, tome, pasa a firmar contrato y eso sería todo el proceso, digamos, ¿ya? Pero cuando son cargos más que requieren un análisis más complejo, sobre todo cuando son cargos de jefatura, generalmente el proceso pasa por evaluación psicológica, pasa por la entrevista con nosotros, con recursos humanos, y después lo tenemos que derivar en la entrevista con el jefe, ¿ya? Y como nuestra área es un área de servicio, tenemos que, como les decía, por lo menos la tendencia es a presentar por cada cargo que nos piden 3 candidatos, siempre presentar una terna. Entonces, si nos piden 3 cargos, tenemos que presentar por lo menos 9 candidatos. Claudia está levantando la mano. No, profesor, se me levantó, fue sin querer pasar a llevar. ¿Ya? Entonces, finalmente, el proceso de selección, la máxima del proceso de selección es esta figurita. Es como hacer el match, como se dice, entre lo que nosotros estamos buscando y el candidato que llega afuera. Ese molde que nosotros hicimos con el perfil de cargo, la idea es que el candidato entre en ese molde perfectamente. Ya, ok, ahí encontramos la persona que nosotros estábamos buscando, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos, todo el objetivo del proceso de selección es esto: encontrar a la persona que se adecue al perfil de cargo que nosotros planteamos, a la descripción de cargo que nosotros planteamos, ¿ya? Y también estaba dentro de los contenidos de esta semana lo que son las competencias, y bueno, también las competencias estaban dentro de lo que, bueno, no encuentro la presentación. Las competencias están dentro de lo que nosotros tenemos que definir en el marco del perfil laboral, ¿ya? Dame un segundo, se me perdió la presentación. ¿Qué es una competencia laboral? Básicamente una competencia laboral es la capacidad de responder exitosamente a una demanda compleja o a una actividad nueva, y que básicamente está constituido por 3 cosas, y esto lo tenemos que manejar siempre porque es de las cosas básicas que tenemos que saber cuando hacemos un proceso de selección y cuando hacemos un perfil de cargo y tenemos que describir una competencia, ¿ya? La competencia abarca 3 cosas: conocimiento, saber, el saber, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, es saber lo que tiene que saber un técnico de recursos humanos: reclutamiento y selección, capacitación, remuneraciones, contrato, etc. ¿Ya? Las actitudes, saber ser, ¿ya? Con la actitud en el fondo nos estamos enfocando allá a nuestro comportamiento,
a nuestra personalidad, cómo nos comunicamos, por ejemplo, cómo trabajamos en equipo, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la habilidad de plan, ¿ya? Y por último, las habilidades que representan el saber hacer, ¿ya? Yo soy un buen comunicador, por ejemplo, te dando un ejemplo, porque tengo un uso del lenguaje amplio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta figurita que está acá, bueno, un poquito, es la que define a una competencia. El conocimiento, las actitudes y las habilidades. Este circulito es lo que define a una competencia laboral. Recuerden que una competencia laboral puede ser tanto a nivel técnico como a nivel de habilidades blandas, ya que sí, generalmente son como conocidas habilidades blandas, pero en términos prácticos para nosotros, como profesionales del área, son competencias conductuales, ¿ya? Las vamos a ver ahora un poco más definidas, ¿ya? ¿Cuántos tipos de competencia encontramos? ¿Ya? Generalmente son 3 tipos de competencias. Hay unas que son, como están acá señalados, las competencias básicas, que se desarrollan principalmente en la educación inicial y que son principalmente saber leer, escribir, comunicarse, razonamiento matemático, etc. Ahora, hasta hace tiempo se consideran esas como competencias básicas, pero como en el tema de la tecnología, ahora, por ejemplo, saber manejar un computador, saber manejar Office, ya no es una competencia técnica, es una competencia básica. En general, para cualquier trabajo, el manejo de una herramienta tecnológica ya no va a ser considerado como un plus, va a ser como algo básico. Entonces, de alguna forma, nosotros damos por asumido que cuando una persona está postulando un cargo, estas competencias ya las tiene, ¿ya? O sea, por ejemplo, ustedes están estudiando ahora técnico en gestión de recursos humanos, por ende asumimos que saben leer, escribir, razonamiento matemático y manejar un computador, ¿ya? Esas son competencias que no deberíamos especificar en el descriptor de cargo porque se supone que el trabajador las tiene, ¿ya? Al momento de postular. Las que sí consideramos, y que por ejemplo ustedes tienen que considerar en el trabajo esta semana, son las competencias blandas o conductuales, como se señala acá, y las competencias funcionales, que son las competencias técnicas, ¿ya? Las competencias blandas son todo lo que tenga que ver con términos de comunicación, personalidad, trabajo en equipo, liderazgo, en el fondo que son habilidades más de mi ser, de mi forma de ser, ¿ya? Y las competencias funcionales, que son las competencias técnicas, son las competencias que yo, dentro de mi área de especialidad, tengo que manejar, ¿ya? Que en el caso de nosotros es saber manejar un ERP de pago o remuneración, ¿ya? Eso es lo primero, y generalmente lo que los primeros nos piden. Saber cómo funciona el código laboral, saber cómo se pagan las remuneraciones, saber cómo opera la franquicia Sense Capacitación, saber cómo se hace un proceso de evaluación de desempeño. Estas son nuestras competencias técnicas a nivel de recursos humanos. Todo lo que implica la gestión de personas y organización, ¿ya? Y esto es importante, que no lo voy a evaluar ahora como tal, pero es importante que lo sepan hacer en el fondo. ¿Cómo se redacta una competencia laboral? ¿Ya? No tiene ninguna complejidad, siempre es un verbo, más un objeto, más una finalidad. ¿Para qué, por qué y para qué? Básicamente así se redacta una competencia. Después en la lámina que voy a mostrar, después voy a mostrar cómo se escribe, ¿ya? ¿Hay alguna estándar para construir una competencia laboral? ¿Ya? Hay una metodología que se llama metodología Hay, que lo hizo una consultora estadounidense que se llama Hay Group, que nos da el paso a paso de hacer todo este proceso. Lo vamos a ver el próximo semestre en reclutamiento y selección. Pero básicamente el estándar para construir una competencia laboral es el que están viendo en pantalla. Y que, como dice acá, partimos con redactar un verbo en infinitivo. Generalmente un verbo, la competencia parte con un verbo en infinitivo, que son verbos que terminan en ar, en ir, etc. Entonces, elaborar, gestionar, dirigir, liderar, generar, etc. ¿Ya? Verbos que se explican en infinitivo porque no está asociado a ningún tiempo verbal, ni pasado ni presente, sino que es como en términos general, ¿ya? Un objeto para algo. Entonces, en general tenemos que definir estos 3 conceptos al momento de escribir una competencia laboral, ¿ya? Y, por ejemplo, eso es lo que está acá, ¿ya? Tenemos acá una competencia que es administrar la nómina de trabajadores de la empresa a través de un software ERP para la ejecución de los procesos de remuneraciones y emisión de informes contables. Esa es la competencia, así se debería redactar una competencia laboral, ¿ya? Y acá están los 3 objetos, ¿ya? El verbo en este caso es
administrar. Está redactado en infinitivo. ¿Qué es lo que va a administrar? La nómina de trabajadores de la empresa a través de un software ERP. Ese es el objeto, ¿ya? Recuerden que estamos viendo ese modelo. ¿Y para qué? Para la ejecución de los procesos de remuneraciones y emisión de informes contables, ¿ya? Entonces acá están los tres componentes de la competencia laboral. El verbo, el objeto y la finalidad, ¿ya? Es lo ideal cuando nosotros vamos a hacer un perfil de cargo, tenemos que elaborar así. Insisto, no se los voy a pedir así ahora, pero ojalá se acerquen lo más posible a esto, que es la redacción. El próximo semestre, cuando hagamos reclutamiento y selección, yo les voy a pedir que hagan un descriptor de cargo, pero ya mucho más completo. O sea, ya definitivamente cada competencia laboral definida según este estándar, y también lo que nosotros hacemos, una vez que definimos el estándar de la competencia, le asignamos ciertos niveles, ¿ya? Porque después nosotros, a través de estos niveles, vamos a medir el desempeño del trabajador en estas competencias, ¿ya? Entonces hay un indicador para ver que el trabajador en esta competencia es destacado, en otras competente, es básico o insatisfactorio. Entonces, cualquier instrumento de evaluación de desempeño, o sea, que obviamente eso ya lo aplicamos cuando el trabajador ya está en la empresa, tenemos que construir una competencia y ver, de acuerdo al instrumento que nosotros vamos a aplicar al trabajador, si clasifica como un colaborador destacado en esa competencia, o es competente, o la tiene en un nivel básico, o definitivamente esa competencia no la tiene, ¿ya? La construcción de esto lo vamos a ver después, les toca el próximo año, en el cuarto semestre, pero al final, si se fijan, todo está ligado, ¿ya? La definición de una competencia, primero nos va a dar la competencia para buscar al candidato, pero después cuando el candidato ya esté en la empresa, nos va a permitir esta definición de competencia evaluar su desempeño, ¿ya? Por eso es importante siempre que todo cargo tiene que tener un perfil de cargo con sus competencias incluidas como corresponde. ¿Ya? Eso. Lo voy a compartir esto porque esto no está con este formato de la hora, pero se lo voy a compartir una vez terminada la clase también cuando les mande el link de la clase de hoy. ¿Dudas, consultas con esto? Profe, ¿el objeto es la definición de la competencia? No. A ver, vamos a mostrar, ¿no? Es que dijo, el verbo es por qué, ¿no es cierto? Que en este caso va un infinitivo, ar, ir. ¿El objeto es el para qué? ¿El qué? Ah, el qué. Y la finalidad es el Gracias. para qué. Recuerden que Ya. era administrar el verbo, un sistema de ERP, el qué, para pagar las remuneraciones y emitir informes. Sí. ¿Qué? O sea, el verbo, el qué y el para qué. Ya, muchas gracias, profe. ¿Más consultas? ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, entonces, la tarea queda para el día domingo, como siempre. Recuerden, yo mañana hasta el mediodía voy a estar revisando el perfil de cargo y el aviso de búsqueda laboral si requieren de que lo oriente un poco. ¿Ya? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Mire, el trabajo en sí, usted dijo que eran 8 informes, ¿cierto? El trabajo en sí eran 8, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ya. La primera parte era el tipo de los contratos, ¿cierto? La segunda parte como un instructivo de acuerdo a la desvinculación y todo eso, ¿cierto? Los finiquitos y todo eso, ¿cierto? Causal de término de contrato. Claro. Y la última, eso no me quedó muy claro. Ve que usted dice la definición de la búsqueda laboral del manager no sé cuántito, De manager. ese, con el otro perfil, ya, eso es lo que no me quedó claro. Esa parte va con la última parte, ¿cierto? O sea, con la definición, con la búsqueda del trabajador. Con el aviso. Con Sí. el aviso, ¿cierto? Sí. Eso va complementado con el aviso, en total son como tres etapas del trabajo, ¿cierto? Exacto. Ya, resumen, de nuevo. Ya. Los tres formatos de contrato, vayan a la página de la DT principalmente, de la Dirección del Trabajo, y los van a encontrar. Y obviamente conozcan lo ideal, la idea más que me lo envíen a mí es que lo conozcan ustedes. Sí. Plazo fijo, plazo indefinido, plazo fijo, contrato por obra. Entonces, tienen esos tres archivos que me tienen que enviar de manera independiente. No lleva introducción y conclusión, son documentos distintos, ¿ya?
Entonces ya, tenemos 3 documentos, los 3 tipos de formatos de contrato, ¿ya? El cuarto documento es otro archivo Word donde ustedes van a informar al trabajador qué se le paga cuando se le desvincula por cada causal, por la 159, por la 160 y por la 161, ¿ya? Ya. Ahí llevamos 4, ¿cierto? Ya. Y la idea es que le entregamos 2 cargos, diseñador web y community manager. Por cada cargo tienen que completar 2 documentos, un perfil de cargo y un aviso de búsqueda laboral. Entonces tenemos, como son 2 cargos, 4 documentos más. Entonces en total son 8. Los 3 contratos, el informativo del finiquito, la descripción de cargo y perfil laboral del community manager, la descripción de cargo y perfil laboral del diseñador web. Ok, muchas gracias. Son 8 documentos distintos que tienen que subir. Ok. Profe, ¿Puedes Sí. explicar de nuevo lo último, por favor? lo de los contratos es solo el formato, ¿verdad? No tengo que explicar parte del contrato. No, ¿Es solo el identifíquenlo. formato? Sí, sí. La idea es que vayan a la ya, página de la gracias. ADT, que es donde está el formato típico. Ahora, igual el que está en la ADT es bien básico, o sea, se pueden encontrar otro mejor. Porque el de la ADT es como que trae lo mínimo. Pero solamente que los vayan, los tomen, los lean, porque insisto, no es que me lo envíen a mí, lo importante es que ustedes lo lean y conozcan, y vayan al check de lo que yo les pasé en la clase de la semana pasada respectivamente. Los contenidos mínimos del contrato tienen que estar en el que ustedes me envíen. Eso sí, si falta algo, va a ser punto menos. ¿Vale? Ah, ya. Ya. ¿Queda claro? Ya. Profe, una consulta. Sí. ¿La descripción y el objetivo del cargo es casi lo mismo? ¿La descripción y el objetivo del cargo? Sí, porque uno está en el aviso de búsqueda y el otro está en el perfil de cargo. No, la descripción es la descripción del aviso. Entonces, en el aviso de búsqueda laboral donde dice descripción, que es lo mismo que ustedes les van a pedir cuando vayan a ingresar a trabajando a ingresar un aviso, es, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, no me copien, importante empresa de tecnología se encuentra en la búsqueda de un community manager para hacerse cargo de las redes sociales de la empresa. Eso, en la descripción del cuerpo. Entonces, la idea es que tú vayas idealmente a un portal de trabajo y veas cómo se redactan eso para que lo traten de redactar lo más posible. Igual hay un estándar, si se fijan, vayan trabajando y van a ver los avisos de trabajo y generalmente están escritos igual, entonces la idea es que saquen ideas de ahí para describir la búsqueda que ustedes están haciendo. Recuerden que para captar un candidato tenemos que, obviamente, primero, ser súper asertivos con lo que vamos a publicar, para que, en el fondo, si publicamos un aviso mal, nos van a llegar candidatos que no nos estamos buscando nosotros, entonces tenemos que ser bien específicos en lo que buscamos. Y también tenemos que captar la atención del candidato, porque si colocamos un aviso fome que tenga 8 líneas, la verdad es que el candidato no se va a fijar. Entonces también es importante la redacción en función de captar la atención del candidato para que postule, y que sea una oferta interesante. Si uno también cuando postula un trabajo evalúa eso, ya que le están ofreciendo. Si no, una empresa no me dice nada, no va a ser tan atrayente, versus una empresa que quizás me ponga todos los beneficios que una empresa tiene. ¿Ya? Esa es la idea de la descripción del aviso. ¿Ya? El objetivo del cargo, que va en la perfil de cargo, tiene que ver qué tiene que cumplir ese cargo. O sea, el diseñador web, ¿qué tiene que hacer? A grandes rasgos, mantener la empresa, o sea, la página web de la empresa actualizada. Eso es lo que tiene que hacer. El community manager, ¿qué hace? Se contacta con los clientes a través de redes sociales. A eso va. Ese es el objetivo del cargo. ¿Ya? Por el chat están haciendo algunas preguntas. No lleva introducción ni conclusión, no lleva eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, bueno, cualquier cosa por correo, como digo, la respuesta o apoyo hasta el trabajo, mañana hasta las 12 les puedo responder. ¿Ya? Profe, pero entonces no lleva introducción ni conclusión, es que como No. en la rúbrica sale que lleva, ya. No. Son 8 documentos distintos. 3 contratos, Ya. un informativo de los finiquitos, descripción y búsqueda laboral por los 2 cargos. Son 8 documentos. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿va a enviar la clase anterior? Sí, creo que no la mandé el otro día, se me olvidó, perdón. No la mandó, la estuvimos esperando. No, la subí, pero no envié el link. Ya, inmediatamente lo voy a mandar las 2. ¿Ya? Ya. Acá. Ya. ¿Más dudas? Tengo una reunión ahora a las 4:30. No, profe. Profe, para un tema aparte, ¿se le puede hablar al correo, tema de la carrera, tema aparte?
Sí, todos los casos individuales conmigo me escriben al correo. Ya, las dejo porque tengo una reunión ahora en 2 minutos, así que terminando la reunión yo les mando el correo y les envío todo lo pendiente, ¿vale? Eso. Ya, profe, chao, que tenga buena tarde. Buen fin de semana, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao. Gracias por la clase. Chao, chao.